Formación en el posgrado en el Hospital del ICE y veía gente, sobre todo en esa época a los hospitales llegaban muchos transexuales inyectados con cualquier sustancia, aceite de motor, aceite mineral, aceite para cocinar, aceite para niños, ese tipo de cosas. Entonces a mí me llamó mucho la atención y parecía horrendo que se hicieran estas prácticas, y bueno, desde esa época yo estoy luchando contra esto hace 2 años, gracias a las redes sociales. Sabemos todos la penetración que tienen las redes sociales, entonces nuestra campaña ha crecido y bueno, ya ha tenido sus frutos. El llamado es tanto, más que toda la población, porque lamentablemente todavía hay datos importantes que reflejan que hay víctimas todavía, gente que todavía se inyecta. Se estima que aproximadamente en el país se inyectan unas 2.000 personas todavía por mes. Y entonces hay que tratar de seguir informándose. Esto es información, ¿no? Esa es la labor, claro. Esa es la labor de nosotros los medios de comunicación, de ustedes, la comunidad médica. Ya hemos tocado este tema, incluso aquí en el programa y Entre Noticias en varias oportunidades, pero quisiera que a la audiencia que todavía no conoce exactamente qué son estas sustancias, qué son los biopolímeros, que nos dijera qué son y cuáles son esos efectos nocivos para la salud. El biopolímero es silicón, tan sencillo como eso, ¿ok? Es plástico, es un plástico líquido que obviamente inyectado, a diferencia de los implantes de mama o los implantes de glúteo, que son prótesis, las llamadas prótesis, que también son biopolímeros, pero la diferencia es que están envueltas en una membrana. El biopolímero que se utiliza para aumentos corporales es una sustancia plástica inyectada directamente sobre los tejidos, por lo tanto eso produce daños severos en los pacientes. No importa de dónde venga, de dónde fue fabricado, no importa en el plano, porque muchas veces se especula que no fue colocado en el plano que se debe colocar, o la persona que lo coloca. Esto es un producto nocivo desde todo punto de vista. Estábamos hablando de que en Latinoamérica, donde se presentan mayor cantidad de casos de personas que se han inyectado biopolímeros. ¿A qué cree que se deba esto? ¿Qué es lo que pasa con las personas que, a pesar de que ya esto es conocido, de que es una sustancia nociva para la salud, siguen inyectándose esta sustancia? Mira, yo creo que por una parte controles médicos, controles de sustancias para uso médico, y por otra parte el afán de dinero de ciertas personas que quieren lucrarse con tratamientos rápidos y baratos. Y para mí lo más importante es la cultura que tiene el latinoamericano y sobre todo el venezolano, el colombiano, de verse bien, de verse bonito, de verse explotada. Entonces hay una competencia entre las mujeres de quién está más bella, quién tiene un trasero más grande, quién tiene un busto más prominente, y eso es lo que hay que cambiar. Aquí hay que informar y tratar de enseñar a la gente, a que la gente trate de quererse como es. La cirugía plástica es maravillosa, ofrece tratamientos magníficos para los pacientes que se quieran hacer algún tipo de retoque, pero hay gente que ve a la cirugía plástica como un cambio radical en sus vidas, como un cambio radical en su imagen, y eso no debe ser así. Aquí hay que empezar a enseñar a la gente a quererse con sus defectos, con sus detalles, y en el momento que sea necesario o ciertos detalles que haya que corregir, acudir a una cirugía plástica o a una medicina estética. ¿Qué piensa de la ética de los doctores actuales, los cirujanos estéticos, que podrían verse beneficiados por estas prácticas? El hecho de que esta puede ser una solución temporal y, como dice usted, más económica. ¿Cómo ha cambiado esta situación en la ética de los doctores y qué efectos han tenido las campañas que ustedes realizan? Sí, bueno, los efectos obviamente han tenido buenos resultados. El gremio médico ya conoce, ya esto no es un secreto, ya se conoce cuáles son los daños de estas sustancias y se está creando conciencia. Sin embargo, aquellos que siguen utilizando estos tratamientos, sencillamente no se puede hablar de ética, son gente que no tiene ética. Lo que es importante es que la mayoría de las personas que inyectan estas sustancias no son médicos, son peluqueros, son esteticistas, entrenadores de gimnasios. Hay
cientos de profesiones que no tienen nada que ver con la medicina, que son las que más utilizan estas sustancias. Y lo grave es que estas son personas que no estudiaron medicina. Entonces no saben anatomía, no saben cuáles son los efectos de un tratamiento invasivo, de cómo inyectar, de cuáles son los peligros si se inyecta, de perforar un vaso sanguíneo y de producir un embolismo. Entonces son personas audaces. Claro. Grave esta situación. También refiriéndonos a las campañas de los no a los biopolímeros que están en las redes sociales, ¿qué otros medios han utilizado para difundir esta información sobre los efectos nocivos de los biopolímeros? Mira, ya está por WASE, que es como el del mapa, el Maps, como el Google Maps, que uno puede dejar mensajes. Hasta ahí yo pongo no a los biopolímeros. O sea, esto es una campaña que realmente donde nosotros podamos dejar marca, televisión, prensa, escrita, redes sociales, nosotros siempre estamos en constante lucha con esto. Claro, además tiene un blog en el cual siempre está colocando artículos. Constantemente tenemos un blog donde hay una sección que es exclusivamente de biopolímeros, donde aparecen qué es lo que el paciente no debe hacer, cuáles son las restricciones que debe tomar, pero sobre todo aquí a los pacientes hay que llamarlos a la calma. ¿Okay? La gran preocupación del mayoría de los pacientes cuando se sientan frente a mí en el consultorio es que piensan que se van a morir, y no es así. Las muertes en los casos de biopolímeros, hasta donde yo he visto, se causan o se producen en el momento de la inyección, bien sea porque se perfora un vaso y la sustancia pasa al torrente sanguíneo, o porque se produce una reacción inmunológica violenta que produce un paro respiratorio. Pero posteriormente a eso, los pacientes que ya están inyectadas no se van a morir, no les va a dar cáncer, que es otra de las preocupaciones, no van a quedar paralíticas, ni se les va a ir a ningún órgano a la sustancia. Sencillamente hay que aprender a vivir con esto. Esto es una enfermedad iatrogénica porque es producida por la mano del hombre, pero así como el hipertenso tiene que tomar medicamentos y evitar ciertas comidas, el que tiene biopolímeros tiene que tomar medicamentos en su momento y evitar ciertas restricciones. ¿Cuáles son los efectos, digamos, los más graves que producen los biopolímeros en el cuerpo? Ok, como dijimos, desde el momento de la inyección que puede haber la muerte. ¿Okay? Si se pasa eso, dolores, cambios de coloración en la piel, cambios en la textura, endurecimientos de la zona, reacciones alérgicas. También estos pacientes pueden desarrollar síntomas inmunológicos. Ahora, desde hace unos 2 años aproximadamente, existe una entidad que se llama síndrome de Asia, que es una enfermedad inmunológica. En el caso de los biopolímeros, es la siliconosis, donde el paciente empieza a tener síntomas desde el punto de vista inmunológico, dolores articulares, fatiga crónica, cansancio, depresión. Hay pacientes que se suicidan. Pero por eso sobre todo ese tipo de pacientes que se quitan la vida, es lo importante llamarlos a la calma y que se tranquilicen. Okay. Otras reacciones son picazón en general en el cuerpo, ampollas, ese tipo de cosas, pero no es en el 100% de los pacientes. ¿Los tratamientos para extracción de los biopolímeros? Esa parte es complicada. Realmente no hay un tratamiento específico para esto. ¿Okay? Lo ideal es tratar desde el punto de vista médico al paciente con medicamentos y evitar cualquier acto quirúrgico. El acto quirúrgico es el último recurso cuando el tratamiento médico no ha funcionado, y no es para todos los pacientes. Es para pacientes que tienen muchos síntomas, que tienen reacciones locales importantes y, como te dije antes, que no responden a tratamiento médico. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Cirugía abierta. O sea, yo hago cirugía abierta. Hay otro tratamiento planteado que es la lipoaspiración con láser. Okay. Eso, según mis investigaciones, está completamente contraindicado por 2 cosas. El láser es calor. Eso es calor, y el biopolímero es una sustancia sintética. Si tú le pones calor, eso se va a calentar, se va a hervir y va a producir daños en los tejidos circundantes con unas posibles reacciones adversas. Eso por un lado. Por otro lado, esta sustancia es tan viscosa. O sea, si tú agarras un pote de aceite y lo vacías, tú te vas a dar cuenta que siempre va a quedar aceite pegado en el frasco. Igual pasa con una cánula. Si tú metes una cánula de liposucción en un cuerpo donde hay biopolímeros, ese biopolímero se va a disolver y se va a pegar en la cánula. Y por cada movimiento que haga el cirujano con la cánula, va a ir dejando rastros de biopolímeros en todos los segmentos, y esto lo que hace es
favorecer la migración. Sí se saca con la liposucción, pero como el gran problema de esto es que no se puede sacar todo, esa sustancia va a ser redistribuida por otros lados. Ok, bueno, no. Muchísimas gracias, doctor Daniel Slobodian.